consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. ¿Cómo les va, hermanos? Muy buenas noches. Que el Señor nos bendiga en este comienzo de semana. Gloria a Dios por este domingo, este momento, el cual compartiremos como hermanos, como congregación, como iglesia suya. Podremos alabarle y estudiar su palabra. Y estudiar su palabra para poder también aplicarla en nuestra vida, en nuestro día a día y en esta nueva semana que comienza, sabiendo que es el Señor quien nos enseña y quien nos hará entender y el camino que debemos andar. Estas palabras las encontramos en Salmos 32, el versículo 8, que les invito a que busquen en sus Biblias,
y que también podamos comenzar el culto leyendo también el versículo 10 y 11 del mismo Salmo 32, que nos invita a alabar con alegría y con gozo realmente. Y dice: mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Que Dios nos bendiga en esta noche, que de nuestro corazón puedan salir alabanzas con alegría, con gozo y con agradecimiento, y podamos reconocerlo como nuestro Señor. He probado y quiero más, no me quiero conformar. Hace Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Va a ser Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria.
exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa Muy buenas tardes, hermanos, espero que estén muy bien, que hayan tenido una linda semana. Y ahora en el momento de oración les voy a leer un versículo que está en Primera de Tesalonicenses, del versículo 16 al 18, y dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y habiendo escuchado esto, les pido que pausemos un ratito el video y podamos orar todos juntos, lo que cada uno tenga en su corazón, lo que esté sintiendo, y tenga un momento de reflexión y un rato con el Señor para poder orar. Así que bueno, oremos. Quiero pedir que todo mundo en este estadio encuentre un lugar sobre sus rodillas, porque esta noche la estamos culminando arrodillados delante del Señor. Le pido que donde quiera que usted esté, busque la manera de poder estar sobre sus rodillas para darle homenaje a Jesús. Ahí donde usted está, vamos a darle. Damos honor a ti,
Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Cómo están? Espero que estén pasando, como decimos siempre, un lindo domingo. Lindo domingo en familia, ¿no? Siguiendo con esta fase 1 los fines de semana, pero bueno, sabemos que Dios es fiel y siempre tiene cuidado de los suyos. En estas cuestiones que venimos hablando los domingos anteriores con respecto a la fe, ¿no? A la fe que es la respuesta que el hombre tiene hacia Dios y otros distintos aspectos, hablando por medio de la fe sin obras, la fe con obras. Y ahora vamos a hablar de un punto de fe que genera también mucho conflicto entre la comunidad de los creyentes, que es la fe y la oración. Porque encontramos muchos pasajes bíblicos que dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que pidieren en mi nombre, lo haré. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte, tírate, arráncate y tira al mar, lo hará. Y Pablo también habla muchos aspectos de la fe, ¿no? En el creer. Dice, ¿no te he dicho que al que cree todo es posible? O cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, que le dice a tus hermanas, ¿no te he dicho, si tú crees, tienes fe, verás la gloria de Dios? Entonces, con respecto a esto de la fe y de la oración, muchos de la comunidad cristiana siempre asocia esa fe y esa respuesta de Dios a nuestra oración a cuestiones milagrosas. Entonces, nosotros creemos que tenemos fe y le pedimos a Dios un milagro, que Dios haga un milagro y que actúe en favor sí o sí. Está bien que hagamos esa cuestión y que hagamos ese planteamiento, pero no es el todo. O sea, no es que la oración se limita solo a eso, porque muchas veces también ocurre que nosotros declaramos sano a tal persona y en realidad que esa frase, declaramos sano a tal persona, obligaría a que Dios haga un milagro y a lo mejor Dios no lo quiere hacer el milagro. Porque Él es Dios y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. O a veces oramos y declaramos victoria en esto y declaramos sanidad en aquello y declaramos esto y declaramos un montón de cosas. ¿Y Dios qué dice con respecto a eso? Que mi declaración de fe no tiene por qué estar de acuerdo o en consonancia con lo que Dios pretende o quiere. ¿Y qué tenemos que hacer en estos casos? Y bueno, en estos casos tenemos que hacer como la oración que hizo Jesús en el huerto del Edén, en el Getsemaní. Dice, Señor, que si tú quieres, yo desearía que pase esta cosa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando nosotros planteamos cuestiones en las cuales Dios tiene que hacer un milagro, no nos ponemos a batallar con nuestras propias fuerzas declarando lo que se nos ocurre en la cabeza para que el milagro ocurra. Nosotros tenemos que tener la postura de creer que Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que lo sabe todo y que con la palabra de su poder puede solucionar y dar soluciones a cualquier tipo de problemas que nosotros llegamos a tener. Pero tenemos que plantear, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Cómo lo diríamos cómo lo interpretaríamos esto? Y esto diríamos más o menos así. Señor, yo necesito que vos operes en este milagro con este problema de trabajo que es tan profundo, tan complicado. Te pido que se haga tu voluntad sobre ese trabajo.
Yo quiero que se sane bien y que no tenga demasiados problemas, pero yo pido, Señor, que vos intervengas según tu criterio, según tu conveniencia. Yo lo pongo en tus manos. O con una cuestión de salud. Ponerse a orar y decirle, Señor, yo quiero que operes el milagro en tal o cual persona, pero que sea tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad es perfecta y todas tus decisiones son buenas. Si me preguntas a mí, y yo claro que quiero que ocurra el milagro como a mí me parece, pero muchas veces ocurre que Dios tiene otros planes y otros pensamientos. ¿Está mal orar para que ocurra el milagro? No, está perfecto que ocurra el milagro. Pero a veces no ocurre el milagro, porque Dios tiene otras cuestiones. Y si no ocurre el milagro con la sanidad, si no ocurre el milagro con el trabajo, o si no ocurre el milagro con cualquier otra cosa que se te ocurre, ¿es falta de fe? Porque a veces se cuestionan las personas. Uy, yo pedí tal cosa y no se me dio. Pedí tal otra y no se me dio. Y yo estaré fallando en algo, estaré flaqueando en mi fe, será mi fe sana, mi fe será perfecta. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque las cuestiones en cuanto a la fe y a la oración ocurren porque es voluntad de Dios. Ahora, Dios puede cambiar de pensar, decir que va a hacer algo y después cambió. Puede cambiar. Moisés en el desierto le dijo a Dios, mirá, Señor, si vos vas a liquidar a todo el pueblo de Israel, ¿qué van a decir los pueblos vecinos? ¿Que sacaste un pueblo de Egipto para hacerlo morir en el desierto? Y ahí Dios cambió de opinión. No hay muchos lugares donde cambian de opinión, pero ahí cambió de opinión. Entonces, ¿nosotros podemos con nuestra oración obligar a que Dios haga un milagro? No, se lo podemos pedir de acuerdo a nuestra necesidad. Pero siempre, en el fondo, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, pero que se haga tu voluntad, porque tú eres el poderoso, tú eres el que ve más allá de las cosas. Mi deber como creyente es orar, es arrodillarme, doblar las rodillas, levantar los ojos al cielo y clamar a Dios para que ocurran ciertas cosas. Puede ser conflictos familiares, puede ser la solución de conflictos familiares, puede ser los problemas que a vos se te puedan ocurrir en la cabeza. Y está muy bien que así sea. Pero también está muy bien que cuando oremos descansemos en que Dios va a obrar de la mejor manera posible. Y va a obrar según la conveniencia, lo que es más conveniente en ese momento. Pero no tiene nada que ver tu fe, que la flaqueza de tu fe. No es que porque yo tengo poca fe, las cosas no ocurren, y si tengo mucha fe, las cosas sí ocurren. No es así, porque hay muchos hermanos preciosos, queridos, que manifiestan su fe por sus obras, y sin embargo están enfermos. Y están enfermos y estamos orando por esos hermanos que están enfermos. ¿Qué? ¿El hermano no tiene fe? Claro que tiene fe. Lo que sucede es que en la vida, y quién sabe por qué, le hace pasar por esta situación en particular. Y no es una cuestión de falta de fe o de mucha o un exceso de fe. Porque si las obras ocurrieran por el exceso de fe, cualquiera podría ir a un hospital, poner la mano en la pared del hospital y declara que todos están sanos. Andá y hacelo. Quizás se sane alguno, pero no es así como funciona el mecanismo de la oración con la fe. Primero, que la fe no es el obrar de Dios, es el resultado de su voluntad. Si todos tenemos una fe que se confirma por las obras, pedimos algo al Padre y el Padre puede concederte lo que vos pedís y también puede no concederte lo que vos pedís. Y si no te lo concede, no es por falta de tu fe, sino porque Dios en sus planes tiene algo preparado para vos. Por eso a veces cuando hablamos de la fe y de la oración, se generan muchos problemas. Al que cree todo es posible. Bueno, yo voy a orar y le voy a decir a ese monte que se corra. Anda a hacerlo. Y no se va a correr. No es por tu falta de fe, porque vos no es la voluntad de Dios de que se cumpla. Él se está hablando de una hipérbole, de una parábola, que la falta de fe es esperar
lo inesperado de parte de Dios. Yo espero lo posible siempre de parte de Dios. Bueno, tenemos que aprender a esperar lo imposible de parte de Dios. Esa es decirle al monte que se corra. Lo imposible, lo inesperado, lo improbable ocurre cuando nosotros ponemos la fe en las manos de Dios, nuestra oración en las manos de Dios. Entonces no es que si no ocurre yo tengo poca fe. Lo que pasa, ese pasaje tiene que ver por otro lado. Tiene que ver en esa postura en la cual uno descansa en el Señor, que en el Señor de lo posible. Después está la otra confusión. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, cualquier cosa que le piden a mi Padre, yo se las daré. Entonces, lo ponemos 2 o 3 de acuerdo y yo le digo, Padre, que llueva y va a llover. Le digo, Padre, hace esto y lo hace. No, estamos hablando de la voluntad de Dios. 2 o 3 que se ponen de acuerdo implica 2 o 3 personas que tienen la fe puesta en el Señor y tienen la fe puesta en el trabajo que hay que hacer para el Señor. Y el Señor va a abrir las puertas para que ese trabajo se llegue adelante porque está dentro de su voluntad. Entonces, cuando a veces oramos ferviente y las cosas no ocurren como esperamos, tengamos paz y tengamos paciencia, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si las cosas no ocurrieron como a mí me parece, no es por mi falta de fe, sino porque la voluntad de Dios así lo quiso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que terminemos bien el domingo. Sigamos cuidándonos. Barbijo, lavarse las manos, respetar la distancia social, cuidémonos entre nosotros y cuidemos al que tenemos al lado. Que el Señor nos bendiga, que tengamos una buena semana y seamos firmes y fuertes en oración, intercediendo por todos los santos. Que eso es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Que el Señor nos bendiga.